Para mí es un verdadero honor, cumpliendo el 6º mes de mandato como Secretaria General de la UGT Andalucía, compartir con todos y con todas vosotras este momento donde vamos a hablar de la importancia que tienen las organizaciones sindicales hoy en día, la que ha tenido en el pasado, la que tiene en el presente y la que sin duda tendrá en el futuro. Me preocupa enormemente lo de los 10 minutos. Ya sabemos que los sindicalistas nos gusta mucho hablar y que cuando cogemos la tribuna aprovechamos cada momento para decir aquellas cosas que intentamos que llegue a toda la ciudadanía, no solamente a la clase trabajadora, sino a todos y cada uno de los ciudadanos. Hoy estamos aquí, Paco Carbonero, compañero, compartiendo esta mesa, dos organizaciones que por separado suman más cantidad de afiliados y afiliadas que cualquier otra organización a nivel autonómico. Y eso lo conseguimos día a día en las empresas, con las elecciones, con la elección directa de los trabajadores y las trabajadoras, donde deciden de una manera totalmente directa quién quiere que les represente a la hora no solamente de mejorar sus condiciones de trabajo, sino para defender aquellos derechos que entienden que han sido conculcados de una manera directa o indirecta. Estos días estamos hablando mucho, curiosamente, de nuestra Carta Magna, de la Constitución española. Me habrán oído ustedes hablar en multitud de ocasiones de una Constitución del año 78, a mi entender completa, pero que necesita ya, en un nuevo modelo de sociedad que nos encontramos con nuevos retos, una profunda reforma y una profunda reforma que toque también lo importante de cómo se organiza la sociedad. Miren ustedes, los sindicatos estamos en el artículo 7 de la Constitución española. Los sindicatos somos organizaciones que defienden no solamente al interés de la clase trabajadora de sus afiliados y afiliados, sino el interés de la clase trabajadora en general, les pese a quien les pese. Formamos parte también a nivel supranacional de la Confederación Europea de Sindicatos. Pero me van a permitir que sea algo crítica en cuanto al ordenamiento jurídico que de una forma debe de regir esa Confederación Europea, a no tener una legislación de carácter supranacional que pueda delimitar cuáles son, salvo aquellas labores de coordinación que pueda tener esa Confederación, que debe ser ahora más incisiva que nunca debido a la crisis económica financiera en la que ya hemos sumido ya 7 años, 7 dramáticos años. Pero les quiero contar qué hacemos nosotros desde la Unión General de Trabajadores. Tenemos que poner en valor aquellas cosas que hacemos, sobre todo ahora que todas aquellas organizaciones que en tiempos recientes se han aglutinado a todos los ciudadanos, no solamente los partidos políticos y las organizaciones sindicales, empresariales y demás, que están en franco crítica continua por motivos espurios a veces y a veces con razón, quiero poner en valor lo que hacemos desde la Unión General de Trabajadores. El año pasado, en el 2013, nuestro equipo jurídico celebró y ayudó en 5.211 juicios por problemas con los trabajadores y las trabajadoras. Pero no solamente aquellos que están afiliados a nosotros, sino en general, no hacía falta esa afiliación. Se celebró esos 5.000 juicios, de los cuales tenemos más de 3.500 sentencias con un índice de efectividad positiva del 83%. Es decir, que del 83% de las sentencias, 83%, un dato bastante importante de éxito, hemos conseguido defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de una manera positiva. Y la mayoría eran temas de despidos colectivos, temas de todo tipo, de la conflictividad que ahora está más que nunca, más impactante que nunca. Pero nos preocupa enormemente, y sé que hoy aquí están compañeros de la masa empresarial, nos preocupa enormemente la alta judicialización que existe de los conflictos laborales, porque no se llega a ningún tipo de acuerdo donde hay que llegar en la empresa. Y pongo en valor una de las herramientas más importantes que cuentan las organizaciones sindicales, la herramienta que no solamente es importante para los trabajadores, sino para el propio empresario. Pongo en valor la negociación colectiva, tan devaluada después de la reforma laboral del año 2012, reforma laboral que se hizo con el objetivo de generar empleo y que tenemos que decir de una forma desde la crítica más constructiva que no ha sido así, dando la línea de flotación, lo que es la negociación a la hora de negociar esos convenios que intenta de alguna manera introducir las mejoras para las clases trabajadoras. Actualmente, 46.000 trabajadores y trabajadoras en Andalucía se encuentran en el limbo, sin un convenio laboral que le pueda salvaguardar de los efectos nocivos de no tenerlo.
Y precisamente hay un colectivo en especial que nos preocupa en Huelva, que es el convenio de la hostelería, donde existe 12.500 trabajadores y trabajadoras que están sin ese convenio o pendientes de firmar un convenio. Hay verdaderamente un conflicto. No solamente en Huelva, también en Granada, Jaén y Málaga, 70.000 trabajadores y trabajadoras en total de este sector. Sector que está en alza no solamente después de la crisis, de la recuperación que estamos teniendo, sino porque es obvio que estamos en la temporada estival. Intentemos desde aquí un llamamiento a los compañeros de la masa empresarial dedicada a la hostelería, intentemos desbloquear esos convenios para evitar no tener un verano caliente por las temperaturas que aquí normalmente en el sur de la península tenemos, sino también porque evitamos esas conflictividades. Y también nos preocupa que tenemos a 350.000 trabajadores y trabajadoras que su convenio en Andalucía están a punto de expirar. Y ahora me voy a poner un poco seria, más seria de lo habitual, porque destacamos también que no solamente existen esos conflictos que se están llevando a lo largo de la defensa de los tribunales con los despidos colectivos, lo que es los convenios generales, sino algo muy importante que tiene que ver con los derechos fundamentales. A nadie se le pasa por alto las concentraciones y movilizaciones que estamos haciendo conjuntamente, Comisiones Obreras y UGT, a nivel nacional, con una campaña desde hace un mes aproximadamente, no nos callarán la ofensiva penal, derecho de huelga y a la libertad sindical. Y nos preocupa enormemente porque en Andalucía tenemos 32 compañeras, que se le ha abierto un expediente penal por simple razón de tener esa voz en las manifestaciones y ejercer su derecho a la huelga y a la libertad sindical. Lo cierto es, ustedes me han escuchado en multitud de ocasiones, mi respeto absoluto a la justicia. Creo que tenemos un sistema garantista donde el procedimiento, desde que se empieza la imputación y el procesamiento final, tiene que tener las máximas garantías. Pero tengo que hacer una crítica a la Fiscalía, donde entendemos que las imputaciones que se le piden a estos compañeros por el mero hecho de ejercer sin violencia, su derecho a la huelga y a la libertad sindical son desproporcionadas. Y la verdad es que sé que aquí hay juristas, sé que hay compañeros juristas, se está aplicando de una forma desproporcionada el artículo 315 del Código Penal, curiosamente un artículo preconstitucional del año 76 y no el 172 referido a las coacciones fuera y dentro del ámbito familiar. Este artículo 315 me van a permitir que les lea su enunciado. Impedimento o limitación del ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga. Leído así, parece ser que de alguna forma protege el derecho de los trabajadores y trabajadoras de los ciudadanos en general a ejercitar ese derecho que constitucionalmente como derecho fundamental protegido, esos famosos derechos del 15 al 29 y con la añadidura del 14 y el 30.2, curiosamente no es así, sino lo que me van a permitir que siga leyendo. En su punto primero dice, serán castigados con pena de prisión de 6 meses a 3 años los que mediante engaño o abuso de situación de necesidad impidieran o limitaran el ejercicio de libertad sindical o el derecho a la huelga. Es decir, esta primera parte, 315.1, y posteriormente el 315.2 se refiere a los empresarios. En caso de emplear la fuerza o la violencia, se impondrán las penas superiores. 315.1, 315.2, uno con agravante y otro sin agravante. Pero, sin embargo, aquellos en los cuales, actuando en grupo o individualmente, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, este es el caso de los trabajadores, solo con coaccionar ya se exponen a 3 años de cárcel. En el caso de los empresarios hace falta demostrar que hubo violencia. Ahí lo dejo. Agravio comparativo, exceso de celo, no lo sabemos. Recordemos desde aquí, desde este atril, mi cariño y respeto a Carmen y Carlos, los compañeros que simplemente por intervenir en un piquete informativo durante la huelga general del 29 de marzo están pendientes de ingresar en prisión. Y es algo palpable, no sé si estarán ustedes conmigo, se entiende de alguna forma que se intenta criminalizar la acción sindical. No voy a entrar en la campaña de acoso mediático que llevamos sufriendo esta organización a la cual represento, que tengo el honor de representar, que tiene ya 126 años de historia, que ha vivido en 3 siglos. No voy a entrar en eso voy a entrar, todo se verá. Yo creo que
las cosas se ven en el camino, lo que pasa es que en el camino vamos dejando mucho sufrimiento de compañeros y compañeras que están, de delegados y delegadas en las empresas, soportando comentarios y actitudes que, desde luego, rozan con lo antidemocrático. Pero lo que sí es cierto es que lo que se está intentando, parece ser, es el objetivo de provocar ese desaliento, desanimar a los ciudadanos y trabajadores para que no participen en movilizaciones que se puedan percibir con un riesgo de ser encausados. Por un lado tenemos, y esto es una cosa que me van a permitir un paréntesis, hablando el otro día con unos amigos, decía, yo no tengo hijos, tengo sobrinos nietos ya. Ellos en la universidad probablemente estudien este momento histórico en el cual nos encontramos, un descrédito de las organizaciones, los cuales todos los ciudadanos, históricamente, en la historia más cercana, en una democracia muy reciente, se han aglutinado para la defensa y la representación de sus intereses, y, por otro lado, un ordenamiento jurídico interpretado de la forma más restrictiva para coaccionar y coartar los derechos que tenemos recogidos en nuestra Constitución. Y es algo palpable. Llevamos ya aproximadamente como 2 años después de la reforma laboral y 6, 7 años de crisis en la calle. En la calle, criticando las políticas de autoridad, de recorte, que luego me van a permitir, si tengo tiempo, la compañera la miro que me vaya cortando, ya le he dicho que cuando cojo el atril, hacer una reflexión también de un profesor al cual admiro muchísimo. Por lo tanto, la misión de los sindicatos actualmente es la defensa de los trabajadores y las trabajadoras en los centros de trabajo. Defensa de la Administración, defensa de los juzgados y demás. Segundo, el combate en la calle mediante las manifestaciones, concentraciones que entendemos que debemos defender y que no debemos de dejar pasar. Y, en tercer lugar, somos los mejores agentes sociales en representación de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Me han escuchado hablar en multitud de ocasiones en estos 6 meses y no me voy a cansar de decirlo. Hay que bajar el nivel de crispación. Hay que bajar el nivel de crispación. Desde aquí vuelvo a tender mi mano a todos los partidos políticos, organizaciones sindicales y sociales, porque es hora que nos sentemos a hablar de un consenso para salir de esta crisis. Que no se nos olvide miles y miles de familias que están pasando un verdadero drama. Y es la hora de tener pactos donde todos tengamos un objetivo: generación de empleo y generación de empleo. Y creo que ya he comentado en varias ocasiones que pasaría por reflotar de una forma lo que son los principales atractivos de nuestra tierra, las vis atractivas de nuestra tierra, como son su industria, su agroindustria, su energía renovable, el sector pesquero y demás. Y reindustrializar provincias como Cádiz, Jaén, Córdoba y el refuerzo, sobre todo, de los servicios públicos. Pero miren ustedes, nosotros desde Andalucía no podemos hacerlo solos. Desde España no podemos hacerlo solos. Todo depende que el cambio de modelo productivo debe venir desde Europa, con una mayor democratización de esas instituciones que no sea por la vía del ordeno y mando, sino del consenso. Modificar las políticas económicas que no sean basadas en la austeridad y sí en las rentas del trabajo, y no en ese recorte como actualmente se nos están pidiendo una y otra vez desde el FMI. Y ya nosotros dijimos hace unos meses, desde la Confederación Europea de Sindicatos, dijimos un verdadero plan Marshall, la inversión con dinero público, el 2% del Producto Interior Bruto durante 10 años. Hay estudios que refrendan la generación de 11 millones de empleo de calidad. Me gustaría remarcar la idea de la calidad. Y las últimas cifras que tenemos en la EPA, en las encuestas de empleo, no podemos lanzar las campanas al vuelo. Cierto que están bajando las cifras, pero tenemos que ver varias variables. Por un lado, la temporalidad, 96%. Para generar economía, impulso y consumo necesitamos que los contratos sean indefinidos, no con un 4%, sino subiendo ese porcentaje. Las familias se les genera más confianza, invierten, consumen y la rueda del consumo vuelve a rodar. Tenemos 700.000 familias andaluzas que no tienen ni un solo ingreso y muchos parados de larga duración, que no renuevan su cartilla del paro por desaliento. Eso es importante. Queremos y exigimos medidas reales para luchar contra el paro. Ahí estaremos nosotros, al lado, ayudando.
Ya vale de parches, ya vale de parches. No podemos permitirnos seguir perdiendo empleo público. 400.000 empleos públicos se han perdido en estos últimos 3 años. Recuerden la tasa de reposición del 10% en determinados sectores tan importantes como la sanidad. No podemos perder a base de decreto de empleo público, ni en sanidad, ni en educación, ni en políticas sociales, ni en dependencia. Eso nos preocupa enormemente, porque esa es la malla del estado del bienestar. Esa es la malla que tenemos desde la época postconstitucional y que tanto trabajo ha costado. Esa malla actualmente la constituyen los pensionistas, las personas mayores, que con su pensión están sosteniendo a veces a familias y a varias generaciones, pero es una malla muy débil, obviamente es una malla muy débil. Nuestros jóvenes, nos preocupan enormemente nuestros jóvenes. Hemos escuchado que ya se ha puesto en marcha el plan de garantía juvenil, pero lo vamos a poner en cuarentena. Me van a permitir ustedes que lo pongamos en cuarentena por varios motivos. De entrada solamente cubre hasta los 25 años. Proponemos que sea hasta los 30 y ya está bien, Y pensemos en nuestros hijos, vuelvo a decir, que no son nuestro futuro, son nuestro presente. Ya está bien de llamarle ninis, ni estudian ni trabajan. No estudian porque ya no tienen un sistema de becas que le pueda de alguna forma impulsar a que estudien. Y segundo, con este modelo neoliberal se les quita la oportunidad de acceder a un puesto de trabajo. Tasa de desempleo juveniles bastante importante. Pero desde UGT Andalucía reivindicamos planes para jóvenes de hasta 30 años, pero sin trampa. Está muy bien la inversión y la deducción de 300 euros por cada joven por parte de los empresarios que vayan a contratar a esos jóvenes. Pero ¿qué ocurre después de los 6 meses? ¿Se le asegura la continuidad? ¿Qué tipo de salario va a tener esa persona? ¿No caeremos en la trampa de volver a reciclar a esos jóvenes o contratar a otros para la deducción? Esperemos que no nos hagamos trampa al solitario, porque eso sería un verdadero problema. ¿Y saben qué? Me preocupa enormemente que nuestros jóvenes, la generación mejor formada, se vaya fuera. Y se están yendo fuera. El otro día escuché cómo una gran cantidad de compañeros de la sanidad, saben ustedes que soy enfermera de profesión, nuestra enfermería es de las mejores preparadas a nivel internacional. Y se están yendo, porque tienen opciones de trabajo en otros sistemas sanitarios. Consideramos dirigir todos los mecanismos hacia el diálogo social y la concertación, a enfatizar, por una parte, lo que son asuntos clave, por la vía del consenso, siempre por la vía del consenso. Para UGT Andalucía no se pueden plantear alternativas de mejora sin tener en cuenta el principal problema para nuestra comunidad. ¿Cómo vamos? ¿Fatal? Bueno, un minutito. Pues voy a intentar de resumir varias cosas importantes. Mire, el otro día estaba leyendo una intervención de un profesor al cual yo admiro mucho, que es catedrático de Economía Aplicada, Juan Torres López, que hacía una comparativa de cuando Roosevelt en el año 33 se hizo cargo de las riendas de la economía estadounidense. Y en resumidas cuentas piensa lo mismo que pensamos nosotros, que cuando no hay recuperación sí hay desigualdad. Actualmente estamos con una brecha entre los más pobres y los más ricos tremenda. Eso tenemos que evitarlo. Tenemos que acercar lo que son las clases. Tenemos una tasa muy elevada de pobreza en Andalucía, 3,5 millones de andaluces y andaluzas. Eso es para pensar. Y como decía el profesor Juan Torres López, había que subir los salarios, como hizo Roosevelt, había que darle más representación a los sindicatos, a las organizaciones sindicales, habría que acercarse a la empresa y que entiendan que el capital humano es fundamental e invertir en políticas públicas. Eso hizo que la equidad, la solidaridad fuera mucho más patente y poder salir con una recuperación muchísimo más pronta. Ya para resumir, voy a hacer, aunque luego en el debate, si quieren ustedes, aclaramos determinados puntos, nosotros de UGT Andalucía queremos ser muchísimo más ambiciosos para poder impactar sobre la pobreza en Andalucía. Una verdadera carta de derechos ciudadanos, donde se definirían los derechos por encima del umbral de la pobreza, que antes hemos dicho que están rozando los 3,5 millones. La renta, para decir o para definir lo que es la pobreza, está en 8.100 euros de renta. En Andalucía hay una media de 8.400. Pensar 300 euros de desfase, cualquier condicionante puede provocar que una familia que no esté en el umbral de la pobreza pase a ese. Esa Carta de Derechos Ciudadanos sería fundamental con una ley de ampliación de los servicios sociales de Andalucía,
una ley de ampliación de garantía del sistema sanitario público, garante del derecho fundamental que tenemos a la protección a la salud, una ley de renta básica de Andalucía, una ley de inclusión social de Andalucía, una ley de apoyo a las familias andaluzas, una ley de ampliación de derechos del menor y de garantía de atención a la infancia, una ley de juventud de Andalucía. Vean ustedes cómo hemos tocado todos los palos. Con ese compendio de leyes dentro del ordenamiento jurídico, con su acompañamiento presupuestario, obviamente, podemos salir de este bache. Y para UGT Andalucía, la salida de la crisis no puede emprenderse por el camino del empobrecimiento, nunca. Así, nunca podemos hablar de recuperación. Andalucía tiene posibilidades de competir en Europa, muchas posibilidades. Entre todos y todas estoy convencido que lo podemos conseguir. Muchísimas gracias por su atención.